ustedes, la oportunidad que se nos da de poder crecer, aprender, y todos nosotros, cada uno de los expositores, créanme, yo creo que somos los que somos más impartidos por la palabra mientras preparamos y también mientras exponemos. Así que no somos ajenos tampoco a que estamos siendo ministrados constantemente. Con mayor razón, somos más ministrados en ese aspecto. Así que, bueno, me ha permitido poder compartir con ustedes esta parte precisamente de la parte de la revelación apostólica o de los escritos apostólicos que están en esta parashá situados. Hemos estado en cada estas parashá leyendo parte de Revelaciones, que es un libro complejo poder entender, pero a la luz precisamente de la escritura en el contexto sobre todo ya de raíces hebreas, es un poco más fácil poder irnos situando realmente los conceptos correctos. Es así como ahora esta escritura está precisamente entre el capítulo 15 y capítulo 16 del libro de Revelaciones, y sin más preámbulo vamos a avanzar. Y hay una parte en el capítulo 16, quiero ser bien específico en cuanto a lo que voy a leer, ya no obviamente no voy a indagar en todos los dos capítulos, pero hay una parte en el capítulo 16, entre el verso 13 y 16, que dice así: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Shaddai. Miren, yo vengo como ladrón. Feliz el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo, bueno, la mayoría de las Biblias dice Armagedón, pero la traducción correcta es Ar-Megiddo, ¿ya? Que es un lugar físico precisamente en Israel. El tema aquí puntual es que es interesante porque pareciera que el verso que tengo ahí destacado como que se encaja con lo que está leyendo al principio, porque al principio está diciendo, está hablando precisamente de todo este sistema corrupto, está hablando precisamente del adversario, de toda esta adversidad, todo este sistema, de todo este aspecto espiritual también contrario al Eterno, y dice, precisamente habla habla del dragón, la bestia, interesante que habla del falso profeta, que de ellos salen precisamente estos espíritus, que lo podemos precisamente entender como engañadores, que se van a las cabezas, se van a aquellos que de alguna manera tienen control o decisión sobre el mundo, porque habla de reyes. Entonces dice que estas personas van a ser engañadas para irse en contra del Eterno. Y entre medio de esto sale con esta expresión el enviado cuando dice, miren que yo vengo como ladrón, ¿cierto? Vamos a tratar de ir en contexto, porque quizás para muchos de nosotros hoy en día podamos tener entendimiento de estas palabras y sabemos a qué se está refiriendo. Aquí hay una expresión que es cultural, típica de la época, inclusive antigua. Pero en nuestros tiempos antiguos, yo como pastor, quizás cristiano, evangélico, antes, nosotros, todas estas palabras, en ningún caso, se nos eran de alguna manera entendidas, y todas las relacionábamos a un aspecto quizás hasta literal. Y muchos de nosotros se nos complicaba mucho, sobre todo estos tiempos, porque andábamos angustiados, porque sabíamos que el Mesías en cualquier momento podía volver. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún tipo de seguridad de cuándo Él podría venir. ¿Por qué? Porque las palabras las tomábamos tal y cual como estaban expresadas. Y demás, si avanzamos, recordemos que el mismo Mesías, en una de sus conversaciones con los que le seguían, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Entonces, todo esto lo tomábamos en forma literal y lo expresábamos de la misma manera. Y las enseñanzas de las iglesias
y la enseñanza en distintos templos era de esa manera. Entonces muchos de nosotros vivíamos con estrés, complicados, porque angustiados, porque a veces hay congregaciones que realmente ocupan esto para llevarte y hacerte sentir mal, como que no estás apto, como que a dudar, para dudar de precisamente tu salvación o de tu santidad, para dudar de tu salvación. Entonces siempre teníamos como que esforzarnos para poder estar en un nivel adecuado, para poder precisamente que cuando llegue ese día que suene la trompeta y que seamos arrebatados de los cielos, vamos a ser dignos precisamente de ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí mismo al final dice, porque no saben en qué día viene su maestro, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora habrá de venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que escalara su casa. Entonces, de repente las palabras del Mesías, bajo el entendimiento en que nosotros teníamos quizá en el cristianismo, eran como un acertijo, era como un juego de palabras. A veces tratábamos en base a lo pocas herramientas que manejábamos de tratar de poder entender, pero el mensaje en general, en la gran mayoría hasta el día de hoy en las congregaciones, es que en cualquier momento esto puede suceder. O sea, que la venida, en este caso, del Mesías, en cualquier momento podía suceder. Recordemos las palabras de los mismos enviados. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, para nosotros esto era literal. ¿Qué quiere decir? Un ladrón no te avisa cuando va a meterse a tu casa. Simplemente aprovecha la oportunidad. Entonces lo asociamos todos en esos ejemplos de nuestra actualidad. Es más, Pablo en Tesalonicenses dice, pero se acercan tiempos y de las ocasiones, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Entonces seguimos con el concepto tal y cual, pero ¿qué pasa? Hoy en día, para todos nosotros que estamos precisamente estudiando la palabra del Dios eterno bajo una perspectiva más acercada al conocimiento antiguo, al conocimiento de la Torá, al conocimiento de los profetas, en que de alguna manera nos hemos apoyado también a la sabiduría de nuestros hermanos Judá, que ellos por siglos han sido fieles y han preservado en esto. Nosotros somos nuevos, recién llegados. Entonces, hemos ido teniendo mayor claridad en cuanto a las palabras del Mesías y de los enviados. Y hoy en día, para aquellos que ya están en Torá, ya que tienen un poco de conocimiento, saben inmediatamente a qué se está refiriendo estas expresiones. Y ya la sensación de angustia que teníamos anteriormente, porque no sabíamos en qué momento podían suceder estas cosas, nosotros de alguna manera obviamente se han dispersado. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa seguridad, sabemos cuando está todo normado y estructurado para que el pueblo del Dios Todopoderoso sepa qué hacer. Es más, si leemos bien lo que Pablo está diciendo ahí en Tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos, y entendemos muy bien a qué se refiere tiempo y ocasiones, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad. ¿Qué le está diciendo? Yo no tengo que reforzar estas cosas porque de alguna manera le está dando a entender que ustedes ya saben a qué se está refiriendo todo esto. Yo no tengo por qué explicarles con detalle, porque ustedes saben que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y esa expresión, para aquellos que les fue redactada esta carta, no era un acertijo, porque ellos entendían y comprendían, porque habían sido formados en virtud precisamente de la enseñanza que correspondían.
Entonces, para entender un poco más, la expresión como ladrón en la noche, como ustedes muchos ya saben, y lo quiero volver a reafirmar para aquellos que no, es simplemente lo que hoy en día hemos conocido como un hebraísmo, que cada país, cada sector, cada lugar tiene expresiones típicas de su época que se han formado por tradiciones por años. Asimismo, los hebreos, los israelitas, también han tenido estas típicas expresiones en relación a su cultura y su vivencia, que se han heredado de siglo en siglo. Entonces, cuando dice en el libro de Revelaciones, miren, yo vengo como ladrón, está haciendo referencia, y lo podemos ver precisamente en la Mishnah, cuando precisamente queda este registro histórico de que el capitán del templo, que era obviamente un sacerdote, visitaba, dice, la guardia de noche. Este capitán llevaba antorchas y vigilaba que cada uno de los sacerdotes y levitas, que se le había sido encargado que el fuego que ardía en el templo continuara, no se apagara, él los visitaba sigilosamente, sin tratar de hacer ruido, para pillarlos de alguna manera si estaban cumpliendo conforme a su deber. Cuando el sacerdote pillaba a alguno de estos sacerdotes o de levitas que estaban precisamente dormidos en su función, este sumo sacerdote les prendía fuego en sus ropas por medio de brasa o a través de la misma antorcha que portaba. Y este hermano, por decir así, en su desesperación al verse con fuego a su alrededor, se sacaba la ropa quedando desnudo y avergonzado. Y de esa misma manera él tenía que irse a su casa, y obviamente eso era una vergüenza para su familia, porque todos notaban que este hombre de alguna manera incumplió en su obligación. Esta función en el tiempo se conoció como el ladrón de la noche, que es precisamente a una función de alguien que vigilaba que las cosas se hicieran conforme a lo que estaba escrito en la Torá, que es lo que decía la Torá. La Torá, el Eterno mandó a los hijos de Aarón que hubiese un fuego constante en el altar. Y dice el altar toda la noche, pero obviamente esto no es un asunto que simplemente se prende y me descuido, había que estarlo cuidando. Y esa era la labor que hacían precisamente los levitas, los sacerdotes al interior del templo. Tenían muchas funciones que ellos debían cumplir, y una de ellas precisamente era esta. Entonces, cuando empezamos a comprender bajo las herramientas correctas lo que de alguna manera se nos está dando a conocer, que por mucho tiempo para nosotros era una expresión típica en el sentido de lo literal, que el Mesías en cualquier momento podía venir y yo tenía que estar preparado, y siempre teníamos esa sensación que no estábamos preparados, esa sensación de angustia en la que éramos prácticamente así como constantemente perdiendo la salvación. Ahora entendemos que lo que se hace referencia precisamente en estos escritos es a una situación especial respecto de una condición en la que se debía mantener en el templo. Ahora, teniendo este concepto, podemos entender más fácilmente, sobre todo, el relato de las 10 vírgenes. Recuerden ustedes, con el que el Mesías hace precisamente esa alusión respecto de la salvación, este matrimonio, ¿cierto? Que están 10 vírgenes esperando al novio, y cuál es la condición de ellas, porque ambas se duermen. Son 10 vírgenes que las separan dos grupos de 5. Si recordamos el texto de Mateo, aquí también habla de dos grupos, dice que 2 estarán trabajando, 2 estarán durmiendo, habla de 2 en 2, los separa. Y también la parábola, las 10 vírgenes, las separa en 2 grupos, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Y cuál es la que hace la diferencia entre estas 5? Simplemente en que una fueron más precavidas y tenían mayor aceite, para que así sus lámparas pudieran permanecer encendidas. ¿Por qué? Porque es de costumbre que el novio llegue a una hora, siempre al caer el sol, al atardecer, y como ellas no tenían
la seguridad en qué momento el novio llegaría. Obviamente el cansancio las pilló, la ansiedad, se quedaron dormidas, las 10, pero en el momento en que escucharon los chofar, despertaron, pero unas ya tenían sus lámparas prácticamente apagadas y no les iba a alcanzar para poder alcanzar al novio. Entonces, esa es simplemente la diferencia. Encontré este pasaje en el libro Proverbio, en el capítulo 7, que me llamó mucho la atención. Aquí Salomón, precisamente aconseja y comienza las palabras que están puestas abajo. Dice, hijo mío, atiende mis palabras, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y posterior, habla precisamente de este joven que llega más o menos al atardecer a su casa, pero es seducido por una prostituta, la cual le habla y lo seduce para llevarlo a su casa. Y le dice, ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos en un abrazo de amor, porque el hombre de la casa está lejos, salió a un largo viaje, se llevó consigo la bolsa de dinero y no volverá hasta mediados de mes. Esa palabra mediados de mes, lo que dice realmente en hebreo es Yom Keseh, que es día señalado, que no volverá hasta el día de la fiesta, hasta el día señalado. Y inclusive inmediatamente lo podemos alucir. Nosotros ahí puse ahí al lado, precisamente el dibujo de los meses del calendario hebreo, y tenemos a la mitad del año, ¿qué es lo que tenemos? Precisamente lo que estamos pronto, en el próximo fin de semana, pronto a guardar y a celebrar, que es precisamente la fiesta de Yom Teruah, que es la que conocemos como fiesta trompeta, que precisamente está totalmente ligada a las expresiones que el Mesías está hablando respecto de que nadie conoce el día ni la hora, y que de alguna manera también está relacionada a toda esta expresión de las 10 vírgenes, porque es un ciclo de fiestas continuas, y todo esto habla precisamente de eso. Entonces, cuando tenemos el conocimiento correcto, cuando estudiamos la exégesis de la manera correcta, de a poco vamos uniendo los eslabones, vamos uniendo precisamente el conocimiento, de manera que ya hay cosas que comienzan a tener un mayor sentido para nosotros, empiezan a tener un mayor peso, no es simplemente una palabra al aire, no es simplemente un conocimiento que de repente lo escuché y lo tomé por ahí, pero sin un fundamento sólido. Entonces vemos acá que la palabra por todas partes nos habla y nos marca los tiempos. Y cuando Pablo dice que no tenemos nosotros necesidad de entenderlo, claro, en ese tiempo que ellos estaban más cerca de lo original, por decir así, le era más fácil poder entender todo esto, pero a la cantidad de años que hoy día tenemos, con la diferencia enorme de enseñanzas y de doctrinas que se han levantado erróneamente, obviamente tenemos un abismo tremendo que obviamente nos trae muchos conocimientos desviados, pero el Eterno se está encargando hoy, y eso es simplemente gracia de Él, y esa es la gracia manifestada. Él se está encargando de traernos al conocimiento, de regresarnos al origen, para poder entender precisamente estas cosas como debieron haber sido siempre entendidas. Es más, me regreso al capítulo 15, precisamente de estos capítulos que estamos estudiando. Y en esta parte, él dice, y cantan el cántico de Moshe, el siervo de Adonai, y el cántico del Cordero. Está hablando de aquellos que vencieron, de aquellos que lograron vencer. Dice que sobre ellos está esta expresión, este cántico. Habla de dos cánticos. Podemos encontrar en la Torá el cántico de Moisés. Es más, hay un cántico cuando salen de Egipto, y hay un cántico que Moisés, un poema que él expresa antes de morir. Pero el cántico del Cordero, si tú lo buscas dentro de la Torá, no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque creemos que es un cántico que se tiene que cantar. Es un cántico que se está en estos momentos escribiendo en nosotros y que se está estructurando en nuestras vidas. Recordemos las palabras precisamente del cántico de Moisés
antes de su muerte, que estamos prontos a estudiar en las parashás que vienen. Cuando Moisés le dice al pueblo, y anterior al capítulo 32, él le dice a Yehoshua, le dice, mira, toma este rollo y ponlo entre el arca, dice, y ustedes, porque este les será por testigo, porque él conoce el corazón. El Eterno le reveló la condición del pueblo, que no serían fieles. Y es más, en esta expresión, estas palabras, él dice, presten oídos, oh cielos. La palabra ahí es shamaim, y habla de cielo, no está hablando de cielo, está hablando de cielos. ¿Y por qué sabemos eso? Por cómo está escrito, shamaim. Porque la palabra im, la terminación im, nos da a entender que hay más de algo. Déjenme hablar, Dabar habla, que la tierra, la tierra oiga, Shama, las palabras, Semer, que declaro. Interesante que los cielos lo enlaza al Dabar, y que la tierra la enlaza al Shama, que es la raíz de Shema, que es obediencia. Esas dos palabras que las tengo expresadas ahí con su valor numérico, Shamaín tiene un valor numérico de 395, conforme a la escritura original de ese versículo, a lo mismo que Eres, que tiene un valor numérico 296, ambas nos dan un valor de reducción de gematría de valor 8. La letra con valor 8 dentro de la Torá, dentro del alfabeto de la Torá, o hebreo mejor dicho, es la Yet, que obviamente está representada por un cerco, una pared, una división. Es como una protección o una separación. Entonces, a los cielos los podemos relacionar precisamente al Mesías, a la gracia, que precisamente fue revelada, manifestada desde los Shamaim. Pero la Torá la podemos representar precisamente esta justicia manifestada por parte del Dios Todopoderoso acá. Bien dice el Eterno que la Torá no está en los cielos, ni al otro lado. La Torá fue dada a nuestro alcance. Aquí hay una expresión que muy antigua, que yo escuché antiguamente, que decía que nosotros teníamos la cabeza puesta en los cielos, pero los pies puestos en la tierra. Y quizás esa expresión la podemos alucir precisamente de una forma quizás metafórica, lo que de alguna manera quiero dar a entender. Nosotros tenemos obviamente toda nuestra fe, nuestra emuná puestas en los cielos, los Shamaim, precisamente esta manifestación del Dios Todopoderoso por medio de esta Dabar, pero con los pies puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque en él tenemos la obediencia. Debemos caminar, debemos andar conforme a las palabras que nos ha dado. Bien dice el libro Apocalipsis, y se tiene que haber precisamente estudiado en las parashá anterior. Y aquí está la perseverancia de los santos, dice. Los que guardan la Torá y la emuná en Yeshua. Y ahí podemos ver la relación precisamente de estos Shamaim con el Eres. Porque la tierra, perdón, los Shamaim nos juzgan, son los testigos de los actos que tenemos aquí precisamente en la tierra. Entonces, en relación a la parashá, Kitabo al Jerez, cuando entres a la tierra, una pregunta para todos nosotros: ¿quieres entrar a la tierra? ¿Tú quieres entrar a la tierra? Entonces la recomendación parte precisamente de este cántico de Moshe, cuando él dice: recuerda los días de antaño, considera los años, generación por generación, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y él te lo dirá. Los profetas también lo dijeron. Así dice Adonai: deteneos en medio de los caminos y mirad, preguntad por senderos antiguos. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. ¿Qué está diciendo? Que desde el tiempo pasado él te está diciendo lo que viene. Isaías mismo lo vuelve a decir en el 46,
acordado de las cosas anteriores ya pasadas. Dice más adelante, he aquí declaro el fin desde el principio. O sea, ¿qué es lo que de alguna manera los profetas nos quieren dar a entender? Que para poder entender el fin de todas las cosas, debo entender primero el principio de ellas. Bien dice Job, te ruego pues que preguntes a generaciones pasadas y considera lo que averiguaron tus padres. Dice anteriormente, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final prosperará en gran manera. ¿Pero cuándo? Cuando tengamos la capacidad de mirar hacia atrás, no a nuestro pasado o no a nuestros errores, sino en la búsqueda del entendimiento y el conocimiento correcto. No mirar hacia atrás en virtud de lo malo que hicimos, sino mirar hacia atrás en virtud de lo que el Eterno nos quiso dar a entender siempre, o de la manera en que siempre quiso caminar con nosotros, o de la manera que Él siempre trató de tener esa relación con Dios, con su pueblo. Por último, la palabra octavo que vimos precisamente en la letra de cielos, perdón, la palabra cielo, en la palabra tierra, en su gematría final, nos lleva precisamente a la palabra 8 octavos, que es Shimini. La palabra Shimini, cuando la reducimos, nos da un valor 10, y que precisamente nos lleva al Mesías, a la Yod, a la diestra, precisamente a ese brazo extendido, esa gracia del Dios Todopoderoso manifestada. Y si la seguimos reduciendo, el valor 10, ¿a qué nos lleva? A Aleph, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice precisamente la tradición judía que el octavo día es el gobierno pleno del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros? En la manifestación del Dios Todopoderoso por medio del Mesías, cuando Él ya sea su gobierno pleno, cuando todas las cosas sean restauradas, Él se manifestará tal y cual como es, y toda rodilla se doblará y dirá que Yeshua es Adonai. Bendiciones, mis hermanos, el Eterno les bendiga grandemente. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Pastor Vladimir, el Eterno sea guardándote. Tremenda enseñanza, la revelación acerca de los valores de la gematría que siempre nos conducen a la palabra del Eterno, a su santidad, a su gloria. Bendito sea. Bueno, queridos hermanos, gracias hermano Vladimir y a todos ustedes. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, aquí está. Gloria, gloria, gloria a Dios en lo alto. Gloria, gloria, gloria a Dios en lo alto. Digno, digno, digno es nuestro Mesías. Digno, digno, digno es nuestro Mesías. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, aquí está.